Si les parece, comenzamos antes de revisar los ejercicios propiamente tales. No sé si hay alguna pregunta, ahora que ya hicieron algún repaso de los contenidos de la prueba, ¿alguna pregunta sobre ella? ¿Algo que les haya quedado pendiente? Juan Pablo, disculpa. Sí, profe, creo que esto alguien lo preguntó el miércoles, pero de todas formas me gustaría tenerlo más claro. ¿Cuál es la diferencia entre la cláusula y la frase? Ok, ¿tienes las definiciones a mano? Sí, aquí la tengo. Dame, por favor. La cláusula es la materialización lingüística del acto de la predicación. Muy bien. ¿Y la frase? Eh, y la frase es la expresión conformada por al menos un núcleo y un modificador. Así es. Por ejemplo, imagínate entonces el siguiente caso. Eh, Muy lejos. Ahí está materializada lingüísticamente el acto de predicación en esa expresión. ¿Sí? No. No. ¿Qué? ¿Qué le falta para que eso sea la materialización lingüística de una predicación? Eh, ¿Qué tiene que porque no haber? está diciendo algo. No está diciendo algo sobre alguien en el mundo. Algo. Lo que pasa es que no lo está diciendo de alguien. Falta ese de alguien de quien se está diciendo. Si fuera, por ejemplo, algo así como mi casa, muy lejos, o algo así, ahí podría ser. Pero aquí solamente estamos entregando lo que decimos de algo, pero no estamos informando de quién lo estamos diciendo. Entonces, esto no es la materialización de un acto de predicación, le falta una parte, ¿no? Para que efectivamente haya una predicación. Entonces, esto no es una cláusula. Sin embargo, si la consideramos estructuralmente, al menos como un conjunto, que podría estar dentro de otra expresión mayor, esto tiene una estructura de un núcleo y un elemento que está subordinado a él, un modificador. ¿Cuál sería la parte nuclear de muy lejos? Juan Pablo, ¿cuál es el núcleo aquí en muy lejos? Pucha, que no estoy seguro, pero muy. No, es lejos. Ya, Bueno, es que ahí también tengo la duda con lo de la otra vez que vimos del ejemplo de sobre el sillón. Porque en bueno, algunos casos muy, o sea, perdón, sobre es el núcleo y aquí es muy. porque son dos casos muy distintos, de hecho. Eh, no es el elemento que aparece en primer lugar, de hecho, ¿no? Lejos aquí es lejos del núcleo. Por ejemplo, si esto estuvieran indicado en una expresión mayor, por ejemplo, como tu casa queda muy lejos. Bueno, ya resolvimos que muy lejos no es una materialización de una predicación completa y por lo tanto no es una cláusula, ¿cierto? Ahora, si tenemos esta expresión muy lejos, en esta expresión mayor, tu casa queda muy lejos, aquí el núcleo de toda la expresión, de toda esta gran cláusula que hay acá, es queda, ¿cierto? Que es el verbo, bueno, eso ya lo hemos dicho bastante, ¿no? Y el que indica mejor la situación de la que estamos hablando. Y estamos hablando de la casa, ¿no? Aquí se está dada la entidad, ¿cierto? De la que estamos diciendo antes. Y estamos empezando de esa entidad de la casa una propiedad que está expresada aquí en muy lejos. ¿Hasta ahí bien? Sí, bien. Bueno, dentro de esas dos palabras que conforman muy lejos, ese constituyente principal, ¿cuál de las dos es la que mejor representa ese rasgo, esa característica, ese estado de la casa que queremos informar? ¿Muy o lejos? Lejos. Lejos, claro. Y muy lo que hace es graduar, ¿no? Entregar un grado que nos dice si dentro de las posibilidades de la lejanía, esta está en extremo lejano. Así que por eso este es el núcleo de aquí. ¿No? Y esta entonces es una estructura, este constituyente muy lejos, es una estructura formada por un núcleo y un modificador. Entonces aquí sí tendríamos una frase. Aquí tendríamos entonces un ejemplo de una frase que no es una cláusula. Ya, perfecto. Mucho Y más al claro. revés, también podemos tener materializaciones. Seguramente, porque lo hemos visto, tú tienes algún ejemplo de alguna predicación que no sea,
que se haya expresado en una sola palabra. ¿Te acuerdas que vimos algún ejemplo así? Sí, sí me acuerdo, pero dudo que ¿O la alguien tenga que nos ayude? anotada. ¿En qué caso una predicación puede estar formada por una sola palabra? Una predicación completa. Con un verbo, ¿cierto, Elisa? O como Romina nos da el ejemplo, corrí. Ahí tenemos un ejemplo, súper bien, en que hay una predicación completa expresada en una sola palabra, corrí. Sabemos de quién estamos hablando, de mí mismo, y digo de mí mismo que corrí en el pasado. Así que esto, ya que es la materialización lingüística de una predicación, es por en sí mismo una cláusula. Pero no podría ser una frase, no es una frase, porque es solamente un elemento, entonces no hay núcleo ni modificadores, una sola palabra. Eso, Juan Pablo, así que son dos nociones que a veces se unen, pero que van por separado, son dos cosas distintas. De hecho, aquí se unen, claro, en tu caso queda muy lejos, aquí tenemos tres constituyentes, el núcleo es el verbo quedar, que tiene estos dos modificadores, tu casa y muy lejos, entonces aquí sí tendríamos, en la expresión completa, ¿no? Tu casa queda muy lejos, una cláusula, ya habíamos visto por qué, y además una frase. Pero ahí coinciden las nociones, no van necesariamente juntas. ¿Bien? Súper. Sí, bien, profe. Súper, muchas gracias. Había alguna otra pregunta en el chat de Antonia. Cuéntenos de los problemas que tiene con los núcleos, a ver. Es que revisando los ejemplos, profe, me pasó que en algunas frases no sabía identificar cuál era el núcleo porque creía que habían partes que eran igual de importantes que otras. Entonces me puse a pensar en el núcleo general de la cláusula para identificar el núcleo de la frase, pero igual me genera confusión. Cuéntame, Entonces quizás de ejemplos, en qué caso te da problemas? por ejemplo, en el ejemplo 3 que mandó por mail, que Ya, dice en los hijos de otros mi amigo. ejercicios. Sí, ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Me lo recuerdas? los hijos de mis amigos montaron un hermoso club sobre un frondoso árbol. Los hijos de mis amigos montaron un hermoso club. Sobre un frondoso. Muy bien. ¿Qué parte te da problemas de este análisis? El sobre un frondoso árbol. Ya. Déjame hacer el análisis completo primero. Lo voy a hacer así bien detallado, pero un poco a la rápida, para que podamos partir de ahí, ¿no? Y aquí también les aprovecho de dar la solución de este ejercicio. En este caso, tenemos un solo verbo, que es montaron, así que lo más probable, y de hecho es así, que tengamos una sola cláusula, ¿no? De hecho, estamos transmitiendo una sola noticia. Son los hijos de mis amigos, montaron un hermoso club arriba de un frondoso, sobre un frondoso árbol. Así que esto es una cláusula. Sus constituyentes son el verbo montaron, y los otros constituyentes que podemos, por supuesto, encontrar con las pruebas que ya conocemos son los hijos de mis amigos, un hermoso club y sobre un frondoso. Bien, si aplicamos pruebas de permutación, preguntas Q, etcétera, probablemente este es el mejor análisis, el más detallado posible. Bien. Aquí entonces el verbo se configura como el núcleo y estos tres actúan como sus modificadores. No voy a poner las flechitas solamente para no enredarlo más, pero poniendo este como el, ¿cierto? Con negrita, espero que lo entiendan. Y como entonces aquí tendríamos una estructura de este núcleo y tres modificadores, esta cláusula es a la vez una frase. ¿Bien? Súper. Eh, en el primer constituyente, aparte del verbo, ¿no? Que son los hijos de mis amigos, recuerden que los núcleos son los que orientan semánticamente, en primer lugar, los que orientan semánticamente la interpretación de todo el conjunto. Acá decíamos que el núcleo era el verbo montaron, no solo porque es el verbo, sino que ya que la cláusula completa lo que entrega es un acto de predicación, acá la palabra que mejor representa a todo el acto, a todo el evento del que estamos hablando, es montaron. Por supuesto que no es autosuficiente, pero es la que mejor representa la idea de que aquí estamos hablando de una acción, de un hecho, algo que alguien hizo, ¿no? Bueno, eso hace que este sea el núcleo de esta gran frase. Los hijos de mis amigos montaron un hermoso club
sobre un frondoso árbol. Ahora, en este constituyente, los hijos de mis amigos, este constituyente en particular está representando a una entidad que es la entidad que montó este club, ¿cierto? Y dentro de todas las palabras que están aquí representadas, la que mejor expresa a esa entidad, a ese participante de esta expresión, porque realmente es la identidad de quienes lo hicieron, es la palabra hijos, ¿cierto? También podrían haber sido amigos, pero en ese caso habríamos estado diciendo algo distinto. No son los amigos los que hicieron ese montaje, ¿no? Sino los hijos de mis amigos. Así que por eso este es el núcleo. Además, en este caso en particular, podemos ver que el núcleo, al menos en relación con uno de sus subordinados, que es esta palabra los, está determinando sus rasgos morfológicos, que es la otra condición de los núcleos, ¿no? Que no siempre se aplica, porque solamente se puede aplicar cuando está subordinado a ello una palabra que efectivamente pueda sufrir este tipo de cambios. Pero aquí se puede ver, porque si hubiera sido hijas en vez de hijos, habrían sido las en vez de los. Así que por eso este es el modificador de hijos. Y tiene otro modificador, que es de mis amigos, ¿cierto? Que entrega una especificación de estos hijos, ¿no? Voy a volver después al análisis interno de mis amigos, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Antonio, usted también? Muy bien. Todo claro, profe. Súper. En el segundo constituyente, un hermoso club, también tenemos que hacer un ejercicio parecido al que hicimos aquí con los hijos de mis amigos. Ver que en el panorama general de esta cláusula, lo que está apuntando este constituyente es entregarnos la información sobre qué fue lo montado, ¿cierto? Eso entrega un hermoso club. Y dentro de las tres palabras que hay ahí, la que mejor representa lo que fue construido, ¿no? Es la palabra club. Por eso entonces, esta se configura como su núcleo. Y también en este caso, y en este caso más claro todavía, porque sus dos modificadores, que son un y hermoso, los dos también ven alterada su morfología si es que yo altero club. Si yo la pluralizara, por ejemplo, club a clubes, le quedaría unos hermosos clubes. Así que también, por ese segundo rasgo, es también club el núcleo de esta frase. Bueno, también me faltó poner aquí, lo voy a poner al tiro, que esto también entonces es una frase. Aquí también pongo que esto es una frase. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Y ahora llegamos a la más polémica, ¿no? Sobre un frondoso árbol. ¿Qué es lo que está indicando sobre un frondoso árbol en relación con la cláusula completa? ¿Qué papel cumple este constituyente informativo en relación con la cláusula completa? Nos entrega el lugar, ¿cierto? El lugar, digamos, la orientación, la situación, mejor dicho, la situación espacial donde está este club. Claro, y uno podría decir, pero acá entonces lo importante es el árbol, porque es en el árbol donde está el club. Pero fíjense que eso no es exactamente así. ¿Por qué? Porque un árbol, por sí mismo, por ejemplo, voy a notar aquí toda la frase de un frondoso árbol. Un árbol por sí mismo no necesariamente nos indica un lugar. No es esa su función primaria. Lo que hace una frase como un frondoso árbol, o si ustedes quieren solamente, incluso solo la palabra árbol, es designar a una entidad del mundo, que no necesariamente es un lugar. Por ejemplo, si yo tengo la expresión planté un frondoso árbol, el árbol no es un lugar, ¿cierto? Es lo plantado. Yo tengo corté un frondoso árbol. El frondoso árbol no es el lugar donde se hizo el corte, ¿cierto? Donde se hizo esta acción, sino que es lo cortado. Si yo digo un frondoso árbol me cayó encima, esto es que un desastre, una tragedia, el frondoso árbol no es el lugar donde ocurre esto, ¿sí? Sino la fuerza, ¿no? O el objeto que provocó mi accidente. Si yo tengo, no sé, bueno, un montón, en realidad hay un montón de ejemplos. Un frondoso árbol, no sé, me tapa la vista. Con un último ejemplo, el árbol no es un lugar, es una entidad que en este caso está actuando como una especie de obstáculo.
¿cierto? En tapar, el tapador, bueno, etcétera. Hay un montón de ejemplos con esto. Antonia, ¿me sigue el razonamiento? Sí, profe. Súper. Entonces, a pesar de las apariencias, acá el frondoso árbol no es la parte, o árbol incluso, que nos entrega necesariamente la idea de la ubicación donde esto ocurre, donde fue montado el club. Aquí la palabra que tiene una naturaleza locativa, una naturaleza que nos entrega la idea de un lugar, es sobre. De hecho, siempre que yo uso sobre, bueno, igual hablé de una palabra un poco ambigua, porque también puede tratar de otras cosas, como el tema de algo, ¿no? Pero eso es un problema de ambigüedad léxica, así que lo vamos a dejar de lado por ahora. Sobre, en sus usos locativos, siempre nos entrega la idea de encima de una cosa, ¿no? Sobre la mesa, sobre la casa, sobre el techo, sobre el piso. Siempre la idea es una situación espacial. Y contrasta, por ejemplo, con bajo, con tras, que también son preposiciones espaciales, y que también podrían haber estado acá. Pues si yo cambio esto a bajo un frondoso árbol, ya pensamos en algo completamente distinto, ¿cierto? Ya no pensamos en una casa club de las típicas de las películas, sino que pensamos en una especie de club subterráneo, ¿no? Como que los niños cavaron un club y ahí lo armaron, que podría haber sido así, tipo club Hobbit. Podría haber sido. Pero claro, es una ubicación distinta, ¿se fijan? Si yo hubiera puesto tras, por ejemplo, un frondoso árbol, también es distinta la imagen que se nos hace en nuestra mente, ¿se fijan? Ya no está arriba, ya no es subterráneo, sino que está escondido detrás del árbol. Voy a poner tres de las preposiciones que indican que tienen este sentido espacial que tenemos en castellano. Entonces, parece ser que, dado que todo este constituyente es un frondoso árbol, en relación con la cláusula completa, tiene la misión de entregar el lugar, la situación espacial donde algo ocurre, aquí la palabra que mejor representa la idea de una ubicación espacial es sobre, ya que árbol o un frondoso árbol no entregan necesariamente la idea de una ubicación espacial. No quiere decir que no sea importante, por supuesto, pero no es la que mejor representa la función que todo el constituyente representa. María Magdalena. Sí, en este caso no se podría decir que sobre modifica la morfología de sus modificadores, ¿o sí? No, porque lamentablemente aquí el modificador de sobre es todo un constituyente, que es un frondoso árbol. No es una palabra única. Y como Ya, no es una palabra, sino que es una frase por sí misma, no tiene morfología, porque solamente las palabras tienen variación morfológica. Pero, y aquí hay que hacer un ejercicio de imaginación, por supuesto, como hemos hecho en otros momentos, si nosotros, en vez de tener aquí la terminación un frondoso árbol, como el punto de referencia, ¿no? donde algo ocurre encima, hubiéramos puesto como punto de referencia, esto también es un poco imaginativo, ¿no? Pero al hablante mismo, imagínense que yo soy un gigante, ¿no? Como el gigante egoísta, ¿no? Y abro mi jardín a que vengan todos los niños y digo, los hijos de mis amigos montaron un hermoso club, y quiero decir que fue aquí, justo en mi espalda, yo estaba tendido y lo montaron aquí en mi espalda. Habría dicho sobre mí, en vez de decir, como ya hemos visto en otras ocasiones, sobre yo, ¿cierto? Que habría resultado de gramatical. Aquí entonces el hecho de que mí adopte la forma, bueno, de que yo, perdón, la alusión al hablante, adopte la forma mí en vez de la más típica, la más neutral que es yo, es justamente porque la preposición le ordena a este modificador que tiene que tomar esa forma. Así que ahí sí se nota. Y esto pasa siempre con las preposiciones. Las preposiciones siempre rigen ese caso especial. Y por eso también sabemos, y de hecho yo ya les pido que lo tomen casi como un automatismo, ¿no? Que cada vez que vean una preposición, esa preposición va a ser siempre el núcleo y lo que viene después va a ser su modificador. Antonia, no sé si te quedó, si te convencí. Sí, profe, perfecto. Entonces, para encontrar bien el núcleo, lo que hay que hacer es tomar el constituyente, encontrar qué es lo que quiere decir el constituyente y en base a eso encontrar la palabra que mejor responda al objetivo del constituyente. Súper. ¿Qué es lo que quiere decir en relación con el resto de la cláusula? Exacto. Esa es justamente la Ya, misión. perfecto. Gracias, profe. Súper. Un placer. Y aquí entonces, y enseguida te doy la palabra, Antonio, tendríamos también una frase, ¿no? Que sería sobre un frondoso árbol
Y solamente para terminar, y ahí le doy la palabra al tiro, Antonio, este análisis, aquí en un frondoso árbol, aquí sí tendríamos un núcleo que es árbol y dos subordinados que son unifrondoso, y por lo tanto aquí también tenemos una frase. Y finalmente, en el único que nos quedaba pendiente, que era de mis amigos, aquí también nos encontramos con una preposición. Aquí estoy muy de acuerdo con usted. Este es un caso menos claro que sobre un frondoso árbol, porque es una preposición mucho más ambigua en su sentido. No es tan fácil determinar cuál es el significado de de. Generalmente se dice que aquí tiene un significado posesivo, pero eso también en gramática es muy ambiguo y también lo vamos a revisar. Pero dado que ya podemos decir, y aquí ya hicimos el ejercicio con las otras preposiciones, ya podemos tomar como un axioma, como una verdad que es siempre así, que las preposiciones siempre van a ser núcleos de sus grupos, de sus frases. En este caso, D también es el grupo. Digo, perdón, el núcleo de su frase. También funciona nuestro razonamiento, lo que pasa es que es un poquito más complicado de ver, porque, de nuevo, D es una preposición más ambigua. Pero en esencia, aquí, de mis amigos, lo que está indicando esencialmente es una relación de a quién, entre comillas, le pertenecen estos hijos, ¿no? Y aquí la palabra que mejor orienta justamente la idea de una pertenencia es justamente de. Cuando uno dice, por ejemplo, la bicicleta de mi hermano, no es mi hermano quien me orienta para entender la idea de pertenencia, sino que es de, y así. No es tan evidente como el caso de sobre, que es un caso muy clarito, pero funciona igual. Y acá también, si uno en vez de tener como término mis amigos hubiera tenido un pronombre personal, que de nuevo es la única palabra que puede flexionar de esta manera, uno diría de mí, por ejemplo, o de ti, no de yo o de tú. Así que también funciona la otra parte, ¿no? Que le dice a su subordinado cuando es posible, ¿no? ¿Qué rasgo morfológico tiene que tomar? Así que también aquí, de es el núcleo en esta frase, y mis amigos es un constituyente interno que está subordinado. Por lo tanto, también tenemos aquí una frase. Y nos queda aquí solamente este último, que tiene dos palabras, mis amigos, en que ya muy claramente vemos que amigos es el núcleo, mis subordinados, y también tenemos aquí, entonces, una frase. Antonio, antes de que se canse la mano, cuéntenos. Mi, mi pregunta en verdad era sobre eso, sobre cómo continuaba el análisis después de analizar los constituyentes más grandes, pero ahí entendí al final si es que queda alguna frase hay que analizarla. Exacto, exactamente. Aunque no sean, claro, no son los constituyentes principales, sino que son constituyentes internos de esas frases. Exacto. Lo que me pone un poco nervioso es que yo estaba haciendo los análisis en cuaderno, con flecha y dibujo, y no sé muy bien cómo lo voy a traducir a computador, pero tendré que resolverlo más adelante. No es necesario, de hecho prefiero que lo hagan así, con dibujo, con flechitas y todo, es más claro. Lo que pasa es que aquí, solamente para no retrasarme haciéndolo a mano, que es un poquito más lento y mi letra es un poco terrible, lo fui haciendo acá. Eh, pero sí, háganlo con las flechitas, que es lo más típico, es lo mejor, es lo más típico. En este caso, entonces habría que haber poner flechas de este primer constituyente, los hijos de mis amigos amontaron, de un hermoso club también amontaron, de sobre un frondoso árbol también amontaron, ¿cierto? Esas serían las primeras tres flechas. Después, en el primer constituyente, que es los hijos de mis amigos, tendríamos que haberle puesto una N a este acá abajo, que son hijos, y tendría como flecha de los a hijos, y de esta frase, de mis amigos hacia hijos. Solamente esas dos. ¿Sí? Y luego, dentro de acá, tendríamos en de mis amigos, ya que el núcleo es de, le ponemos la N abajo, y tiene un solo modificador que es la frase mis amigos. Así que una sola flecha. Mis amigos hacia D. Y luego dentro, en mis amigos, que es otra frase, el núcleo es amigos, la N abajo, y mis es su único modificador, así que una flecha desde mis hacia amigos. Y ahí termina esa parte. Luego, dentro de un hermoso club, el núcleo es club, así que N abajo, y dos flechas. Una de un a club y otra de hermoso a club. Bien, y finalmente en sobre un frondoso árbol, el núcleo es sobre, y tiene un solo modificador, que es un frondoso árbol. Así que N debajo de sobre,
y una flecha que va desde la frase un frondoso árbol completa hacia el núcleo sobre. Y finalmente, ahora si terminamos, en la frase un frondoso árbol, el núcleo es árbol, una N debajo de árbol y dos flechitas, una que va desde una árbol y una desde frondoso a árbol. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con el análisis ahora sí completo? Súper. Bueno, yo sé que ya estamos muy mecanizados, ¿no? En las flechitas, las N y todas estas cosas, pero recuerden que lo que estamos mostrando aquí es lo que introdujimos en la primera clase de sintaxis, ¿no? La idea de jerarquías, ¿no? Que siempre que tenemos dos palabras, se van a ir orientando de manera automática, ¿no? Entre una que actúa como la jerárquicamente más importante en relación con la otra y una que está subordinada ya a ella. Y así vamos armando nuestras relaciones sintácticas, que es la manera realmente como vamos interpretando nuestras expresiones lingüísticas. Ok, ¿alguna otra pregunta de general o de alguno de los ejercicios? Benjamín. Benjamín y Francisco. Benjamín primero. Sí, más que nada, no sé si es con una ley implícita o una generalización, pero siempre que hay preposiciones, siempre lo consideramos como un núcleo separado o una frase separada de la otra, o no es siempre así. De análisis, ¿no? Las preposiciones siempre van a ser núcleos de sus frases y siempre están al inicio, así que eso es como un torpedo para ustedes de ahora en adelante. Siempre están al inicio de sus frases, siempre son los núcleos, y lo que venga después, ya sea una palabra única, si es una palabra única, eso es su modificador. Y si es más de una palabra, siempre es una frase completa que actúa como modificador. Ahí ya les di 2 torpedos buenos para la prueba. Súper bien. ¿Francisco? Profe, ahí está, ¿cierto? Sí, te escucho bien. Perfecto. Podemos revisarla. Hoy no sé si ya lo hicieron porque llegué 5 minutos tarde. La D, Díganos, Juan. la D. El alcalde visitó a los soldados heridos en Iquique. Ah, ya, está bonita, porque el alcalde visitó a los soldados. Qué bueno que la mencionas porque... Tiene dos. ¿Cierto? Ah, muy bien, ¿cierto? ¿Por qué te llamó la atención, Francisco? Por eso, porque puede ser que los soldados fueron heridos en Iquique o que el alcalde fue a Iquique a visitar a los soldados heridos. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Te acuerdas? Es una ambigüedad. ¿De qué tipo? Oye, recuerdo el Antonio premio ya lo puso en el específico. chat. Antonio lo puso en el chat. En ambigüedad estructural, en efecto, ¿cierto? Súper. De hecho, aquí vamos a ver, y ahora sí ya tenemos las herramientas completas para ver en qué consiste esto de la ambigüedad estructural. Antes lo podíamos ver un poco intuitivamente, ¿no? Y así lo vimos también en la prueba pasada. Pero ahora, si hacemos un análisis, como Francisco dice bien, ahora podemos ver cuáles son los dos análisis posibles de esta expresión. Hay una que corresponde a que el alcalde fue hasta Iquique a visitar a soldados heridos que pudieron haber resultado heridos en cualquier parte, ¿no? Lo importante es que están en Iquique y que el alcalde los visita ahí. En ese caso, el análisis, y aquí lo voy a hacer muy rápidamente, sería el siguiente. La cláusula completa es: el alcalde visitó a los soldados heridos en Iquique. Ahí pongo al tiro que es una cláusula. Su núcleo es el verbo visitó y sus modificadores son los constituyentes principales: el alcalde, a los soldados heridos y en Iquique. ¿Cierto? Y por lo tanto, ya que aquí en la estructura de núcleo y modificadores tenemos una frase. El primer constituyente, que es el alcalde, modificador de visitó, por supuesto, ahí una flechita hacia visitó, tiene como núcleo alcalde y como su modificador él. Por lo tanto, aquí también tenemos una frase. A los soldados heridos tiene como núcleo la preposición a. Ya como un automatismo lo podemos decir, si hay preposición es el núcleo. Pero si quisiéramos una comprobación, si en vez de venir después los soldados heridos fuera yo el visitado, sería visitó a mí y no a yo. Ahí está la clave.
Y los soldados heridos, entonces, es, como apuntábamos recién con nuestro torpedo, es una frase que luego va a modificar a. Así que el núcleo aquí, entonces, es la preposición a, y el modificador es todo esto, los soldados heridos. Entonces, esto también es una frase. Y aquí internamente, el núcleo es soldados, y sus modificadores son heridos y los. Así que también aquí tenemos una frase. Y finalmente, en Iquique, tiene como núcleo la preposición en, y como su modificador, una palabra única, que en este caso es Iquique. También aquí, una frase. Por supuesto, de todos los modificadores, hacia todos sus núcleos correspondientes, tiene que ir flechas, ¿no? Y también, debajito de todos los núcleos, una N en sus análisis a mano. Este sería el análisis completo. Creo que no me faltó nada. Ah, sí, me faltó una cosa, perdón. Una cosita. Y también me faltó arriba, perdón. Punto menos para mí. Porque fíjense que acá hemos dicho que esta construcción completa, esta expresión completa, es una cláusula, porque materializa el acto de predicación, está transmitiendo una noticia, dice algo con respecto a alguien, etc. Es también una frase, porque tiene núcleo y modificadores. Perfecto. Pero también, si nosotros, como recién hicimos, hacemos el análisis sintáctico de esto, nos damos cuenta de que todas las palabras están interrelacionadas entre sí por relaciones sintácticas, ¿cierto? Son flechas o núcleos, digo son flechas, son modificadores o núcleos, unas con respecto a otras. Parten flechas de una o les llegan flechas, pero no hay ninguna relación sintáctica hacia afuera. Esto entonces es una unidad sintácticamente autocontenida. Entonces, a la vez que es cláusula, a la vez que es una frase, es también una Oración. oración. Perfecto. Y lo mismo decimos arriba, ¿no? En Los hijos de mis amigos montaron un hermoso club, son un frondoso árbol. También eso es una unidad sintácticamente autocontenida. Así que también es una oración. Colomba nos pregunta por qué A es frase. Pues porque A no es frase. A es el núcleo de la frase a los soldados heridos. ¿Bien? Claro, aquí no es tan fácil verlo porque se confunden un poquito los corchetes, pero claro, todo el constituyente es a los soldados heridos. Y esta es la frase que tiene como núcleo de preposición a y como su subordinado, su modificador, a esta otra frase más chiquitita que son los soldados heridos. Esa es el primer análisis, ¿no? El que corresponde a que los soldados fueron heridos en un lugar indeterminado y que el lugar de la visita y donde están, por supuesto, hospitalizados probablemente los soldados es Iquique. ¿Magdalena? Sí, profe, ¿podría definir de nuevo lo que es oración? No, porque ya lo hice. Así que tiene que recordarlo Uy, usted. Bueno, lo ya, defino solo por ser usted, ¿eh? Solo porque ha mostrado su rostro. gracias. Una oración la hemos definido como la mínima unidad sintácticamente autocontenida. La mínima unidad con independencia sintáctica. Es decir, en términos simples, cuando tenemos una expresión compleja como esta, con muchas palabras, esto es una oración porque todas las relaciones sintácticas se dan entre palabras internas o entre estructuras internas, pero no hay ninguna relación sintáctica hacia afuera de esta unidad. Por eso quiere decir que está sintácticamente autocontenida. Antonio lo dice muy bien en el chat, claro. Todas las flechitas para adentro, exacto. No hay ninguna flechita hacia afuera. Si hubiera una flechita hacia afuera, esto ya deja de ser una oración. Podría seguir siendo cláusula, podría seguir siendo frase, pero ya no podría ser oración. Porque estaría como subordinada a otro elemento, o incluso como frase entera podría ser núcleo de otro elemento. Pero en este caso en particular, está sintácticamente autocontenido. Eso también podría pasar, por ejemplo, como en este caso, con una sola palabra. Corrí también está sintácticamente autocontenida porque no hay ninguna relación sintáctica que esta palabra establezca hacia afuera. Es como una unidad completamente, de nuevo, autocontenida, una especie de átomo. Así que esto también es una cláusula, pero también es una oración. O sea, no es necesario que haya relaciones sintácticas adentro para que esto lo podamos decir que es una oración. Basta con que sea sintácticamente autónoma. Es decir, que esto que estamos catalogando como oración no sea ni núcleo de nada, ni modificador de nada. Esa es la clave.
¿Bien, Magdalena? Súper. Y veamos el segundo de los análisis posibles, ¿no? Voy a copiar gran parte del de arriba, porque en gran parte es parecido. Bueno, en realidad, hasta aquí es parecido. Así que lo voy a copiar aquí. Solamente para no repetirme, pero es lo mismo que hicimos arriba. Cláusula, frase, oración. Y este primer constituyente es el alcalde con el mismo análisis interno. Hasta ahí no cambia nada. La gran diferencia es que, claro, en contraste con lo que pasa acá arriba, en que teníamos dos constituyentes principales, a los soldados heridos por un lado, y en Iquique otro, indicando dos informaciones distintas, aquí hay un solo gran constituyente, que es a los soldados heridos en Iquique. Entonces, esta cláusula, esta frase, esta oración, el alcalde visitó a los soldados heridos en Iquique, con la interpretación de que los soldados fueron heridos en la ciudad de Iquique y que el alcalde los visitó en cualquier lugar, que acá no está indicado, es un lugar indeterminado el lugar de la visita, ¿cierto? Podrían estar en Santiago perfectamente, o en Punta Arenas, no sé, en Kuwait, en el lugar que ustedes quieran. Pero lo importante es que lo que estoy informando aquí es que fueron heridos en Iquique, no estoy informando del lugar de la visita. Y aquí vemos entonces, ya con esto podemos ver, y contrastándolo con lo de arriba, cuáles son las dos estructuras sintácticas que se presentan en nuestra mente cuando nos enfrentamos a una oración ambigua como esta. En otras palabras, cuando alguien nos menciona algo así como, o vemos escrito, el alcalde visitó a los soldados heridos en Iquique, nuestra mente hace las dos interpretaciones, hace los dos análisis, automáticamente, porque estamos tan acostumbrados a hacerlo que lo hace de manera automática. Y como hace los dos análisis, les pone las flechitas, los núcleos, eso pasa acá adentro. O algo parecido, ¿no? En su equivalente en neuronas. Eso es lo que hacemos. De ahí viene la ambigüedad, de estos dos análisis que ocurren al mismo tiempo. Bueno, y en este segundo análisis, el que corresponde que el lugar de que fueron heridos los soldados fue en Iquique, también tendría esto como una frase completa a los soldados heridos en Iquique. También tiene como núcleo a esta preposición, que de nuevo como torpedo, las preposiciones siempre son núcleos, siempre están en el inicio, y si vienen un montón de palabras después, esas palabras son su modificador. Así que aquí el modificador de la preposición a sería los soldados heridos en Iquique, que es también, por supuesto, toda una frase, pero, que tiene como núcleo la palabra soldados, como modificador la palabra los, y hasta ahí creo que no hay problema. Y aquí probablemente hubo algo que fue más complicado. Aquí el otro modificador de soldados no es heridos. O sea, perdón, sí es heridos, pero no es solo heridos, es heridos en Iquique por completo. Voy a hacer este análisis y después voy a ver uno que podría haber sido alternativo, pero incorrecto, para ver por qué es incorrecto. ¿No? Entonces, la frase los soldados heridos en Iquique tiene como núcleo la palabra soldados y como modificadores los, y otra frase que es heridos en Iquique. Esta frase, a su vez, que es heridos en Iquique, tiene como núcleo la palabra heridos. Acá lo justifico, lo otro no lo voy a justificar porque ya lo habíamos hecho antes. ¿Por qué heridos en Iquique es núcleo? Porque porque la frase completa, heridos en Iquique, lo que nos está diciendo es la condición de los soldados. Nos está dando un rasgo de los soldados para que lo identifiquemos dentro de todo el conjunto de soldados posibles, ¿no? Y aquí la palabra que mejor representa esa condición, ese rasgo que nos permite diferenciar a esos soldados de otros, es heridos, ¿no? Y este heridos, a su vez, está modificado por la frase en Iquique. Ya que en Iquique, como frase por completo, lo que nos hace es indicar el lugar donde ocurrió esta herida, donde fueron justamente heridos. Y esta frase esencialmente nos indica el lugar donde alguien fue herido, ¿no? Y la mejor palabra que representa donde ocurre algo aquí es en. Entonces el núcleo es en y su subordinado, su modificador es Iquique. Y ese sería el segundo análisis completo de esta
para esta segunda interpretación. Muy rápidamente, ¿por qué alguien podría haber pensado que los soldados heridos en Iquique, voy a tomar solamente esta frase, podría haber tenido como modificador quizás, bueno, los claramente modificadores, así que ahí no hay problema, pero podría haber tenido dos modificadores, uno heridos directamente y otro en Iquique, como un segundo modificador directo, ¿no? Como una flecha directa de en Iquique hacia soldados. ¿Por qué esto es incorrecto? Porque nosotros no estamos informando aquí que los soldados estén heridos y estén en Iquique. Eso es otra cosa. De hecho, acá no sabemos dónde están los soldados cuando el alcalde los visita. Decíamos recién, pueden estar en Punta Arenas perfectamente. Lo que estamos informando es que el lugar de la herida, el lugar donde recibieron su herida fue Iquique. Por eso, Iquique no es un modificador de soldados, porque en ese caso estaríamos informando de dónde están, y ya hemos visto que eso no es lo que estamos diciendo, sino que es un modificador de heridos, porque es justamente lo que estamos diciendo es dónde fueron heridos, dónde recibieron sus heridas. Por eso este análisis es un análisis incorrecto de esa parte. Había una manito levantada. No me fijé quién fue. No, profe, era para decir lo mismo que usted dijo, entonces como que no. Pero dígalo con sus palabras, que me gusta, a ver. Ay, no, es que iba a decir que le daría un sentido distinto, entonces estaría informando de cosas distintas, porque, por ejemplo, si sacáramos herido, diría los soldados en Iquique, solamente. Exacto, ¿cierto? Si dejamos solamente los soldados en Iquique, como muy bien dice Magdalena, lo que estamos diciendo es dónde están los soldados. Y claro, también es una expresión posible, pero es una expresión que dice algo distinto de la expresión original. Y por eso en Iquique no modifica soldados, sino que modifica directamente a heridos y conforma con heridos una frase completa, ¿no? Un constituyente en conjunto. ¡Ay! Francisco me pide tirar la flechita. ¡Ay, qué difícil! Ya, voy a tratar. Ya, las primeras flechitas de los constituyentes principales al núcleo. Ahí, el alcalde se visitó. Esto hizo en el segundo análisis, ¿no? Y a los soldados heridos en Iquique se visitó también. ¿Ven? Aquí el primer constituyente de él hacia alcalde. Él modifica alcalde. Acá en el segundo constituyente, el núcleo es A y sus modificadores los soldados heridos en Iquique. Así que la flechita va para allá. Y aquí, en esta frase interna, el núcleo soldados tiene como modificador los y como otro modificador heridos en Iquique. Y acá, no salió tan difícil. Heridos del núcleo tiene como modificador en Iquique, y aquí finalmente de Iquique hacia él. Ahí está completa, para ese segundo análisis. Y para el de arriba, bueno, la parte de arriba es la misma, perdón, la parte inicial es la misma, él hacia alcalde, de que alcalde es el núcleo, el alcalde, perdón, hacia visitó, ya que es el núcleo de la cláusula completa, y aquí es donde tenemos la gran diferencia, ¿no? Porque tenemos dos constituyentes, uno que es a los soldados heridos, y el otro que es Iquique. Aquí, bueno, aquí tengo un problema informático, ¿no? Así que voy a poner de nuevo visitó, entre paréntesis, para que se entienda que Iquique aquí está modificando a visitó. ¿Bien? Pero ustedes en su cuaderno o a mano hacen simplemente una flecha directa, así saltando arriba del otro constituyente hacia el núcleo visitó. Aquí esta parte también es muy parecida a la de abajo, así que lo hago rápidamente. Y en Iquique también muy parecido. Aquí la gran diferencia en realidad es que en el primer análisis lo que tenemos son dos constituyentes diferenciados, a los soldados heridos por un lado, en Iquique por otro, dos constituyentes distintos, que aportan dos informaciones distintas. En cambio acá abajo, en el segundo análisis, es un solo gran constituyente que es a los soldados heridos en Iquique. Francisco, no sé si te queda más claro con las flechitas. Sí, muchas gracias. Un placer. Oye, profesor, en la prueba, ¿quiere que lo hagamos cuaderno, que subamos una foto? Sí,
De hecho, en la prueba hay una instrucción explícita que dice, háganlo en su cuaderno y tómale una foto. Gracias. Antonio nos pregunta, igual en la prueba no hay análisis tan difíciles, ¿verdad? ¡Guau! No, no hay análisis tan difícil. Hay un solo análisis, en realidad. Hay un solo análisis y no es la parte fundamental de toda la prueba. Porque, por supuesto, tampoco le hemos podido dar tanto tiempo, y tampoco hemos podido hacer muchos ejercicios sobre eso, así que no. Es una parte chiquitita de la prueba de lo del análisis. Eso, chicos, nos quedan 10 minutos, así que más preguntas o revisar alguno de los otros ejercicios que les haya generado dudas. El Profe, último, profe. eso Perdón, mismo iba a Antonio, decir, el y último luego, está muy intenso. perdón, me perdí, no entendí bien lo que dijiste, Antonio. Ah, que justo en el micrófono hay alguien el último, que es lo mismo que iba a decir yo. Que el último estuvo muy intenso, profe, no lo entendí del todo. ¿Me lo recuerdan? ¿Me recuerdan cuál era el último? Porque no tengo el apunte aquí. Anda rápido a la esquina y vuelve al tiro. Punto. Tenemos mucho trabajo. Anda rápido a la esquina y vuelve al tiro. Sí, qué bueno que lo mencionan porque quería verlo con ustedes. Eso sí, hay un punto entre medio de al tiro y tenemos mucho trabajo. Ah, le puse el punto. Eso ya es una, es una maldad. No, en realidad es una ayuda. Mira, pero incluso hagámoslo sin punto, como lo decimos oralmente. Aquí en realidad es muy fácil darse cuenta de que tenemos dos verbos. Los verbos ya sabemos que son muy fáciles de identificar. Uno es anda, perdón, son tres verbos. Otro es vuelve y el otro es tenemos. Si tenemos tres verbos, y son verbos, ¿no? Verbos conjugados, al tiro tenemos que pensar, tenemos tres cláusulas. Tenemos tres noticias que estamos diciendo. Y son bien evidentes, ¿no? La primera es anda rápido a la esquina, que en estricto rigor, más que una noticia, es una orden, pero funciona estructuralmente igual. La otra es vuelva al tiro. Y la tercera cláusula, tenemos mucho trabajo, ¿no? Hay tres, digamos, estados de cosas del mundo distintos. Que representa esa primera cláusula, anda rápido a la esquina. La segunda cláusula, vuelva al tiro. Finalmente tenemos mucho trabajo. Y tenemos además otro elemento interesante, aparte de estas tres cláusulas. Un elemento de unión, esta conjunción y. Y ya hemos visto, ¿cierto? Lo vimos en una de nuestras clases, que esa conjunción siempre se configura como un núcleo, desde nuestra perspectiva. Esto es polémico, no todo el mundo está de acuerdo, pero en nuestra escuela acá de la UC, lo hacemos así. El núcleo es la conjunción porque le ordena a los elementos que está uniendo que se interpreten ambos con la misma función, con el mismo estatus. Y de hecho, si lo vemos aquí, la idea es que aquí esto es una orden, esto también es como, digamos, la segunda parte de la orden, y justamente la I lo que hace es unir a esas dos partes y considerar que ambas son cláusulas y ambas están cumpliendo las mismas funciones, están al mismo nivel jerárquico. Por eso entonces tendríamos la I como núcleo y dos modificadores. Voy a poner una flechita para que satisfacer a Francisco y para que además se entienda bien. Perdón. Un núcleo y dos modificadores. Uno que es una cláusula, anda rápido a la esquina, y otro que es otra cláusula, vuelve al tiro. Fíjense, aquí tenemos una estructura entonces de núcleo y modificadores. Núcleo y dos modificadores, que son anda rápido a la esquina, vuelve al tiro. ¿Qué tenemos necesariamente entonces? ¿Una oración? No, lo que tenemos necesariamente, a partir de lo que acabo de decir yo, es una Ay, no, frase. ya sé, me confundí, Claro. estaba hablando de la otra. Eso. Porque una frase es la estructura formada por un núcleo y modificadores, ¿no? Así que esto es toda una frase. Una pregunta.
Voy a sacar esto un ratito, ¿no? Esta parte de acá para que no nos moleste. Después la vuelvo a poner. Esta estructura, esta frase, anda rápido a la esquina y vuelve al tiro, ¿es una cláusula? No, no No, es. Constanza, y usted lo dice muy bien. ¿Por qué no? Porque tiene dos informaciones. Tú lo dijiste muy bien, porque son dos cláusulas. Son dos cláusulas unidas, exacto. Pero eso no conforma una sola cláusula. Como dice muy bien Constanza, son dos noticias distintas. Son dos informaciones distintas. Eso. Así que, bueno, ahora vuelvo a poner esto acá. Bueno, si hacemos el análisis interno, ya lo voy a hacer rápidamente, porque acá esto no es tan complicado. Los modificadores de la primera cláusula de anda rápido a la esquina son, primero, la palabra rápido, que informa la manera en que quiero que vaya, ¿cierto? Y el segundo modificador es a la esquina, que es el lugar al que quiero que se dirija, ¿no? Aquí de nuevo tengo el problema de que no tengo cómo poner, saltar la flechita, pero ustedes hacen una flechita que saltan más. Yo lo pongo aquí con un paréntesis para que se entienda. Y a la esquina tiene como estructura, perdón, y entonces anda rápido a la esquina, que hemos visto acá, que tiene como núcleo anda y dos modificadores, es también entonces una frase. ¿Sí? Y dentro de esto también tenemos otra estructura que es una frase, que es a la esquina, que tiene como núcleo A, y como su modificador, la esquina. Si ustedes ven una A ya, al tiro, pónganle núcleo, preposición, sáquenselo de encima. Ya hemos invertido harto tiempo en ver por qué, así que ahora automaticen. Preposición, núcleo. Ok. La frase entonces tiene como núcleo A y como modificador la esquina. Y esto también es una frase que tiene como núcleo esquina y como modificador la palabra la. Bien. Y ahí está listo el análisis de la primera cláusula, en la primera frase, anda rápido a la esquina. La segunda es más fácil todavía, porque son solo dos palabras, el núcleo es vuelve, y la segunda palabra es al tiro. Uno podría pensar ahí que son dos palabras, al tiro o algo así, pero en realidad es una sola, ya que funciona como una unidad muy parecida a cómo funciona rápido, ¿no? Y de hecho podrían ser incluso intercambiables. Súper. Y aquí si se fijan, en esta frase, anda rápido a la esquina y vuelve al tiro, todas las flechas, como decía muy bien Antonio, son para adentro, no hay ninguna flecha hacia afuera. Veamos qué pasa con tenemos mucho trabajo, que también habíamos configurado como cláusula hace un ratito. Su núcleo es tenemos y su modificador es lo que tenemos, obviamente, ¿no? Que es mucho trabajo. Por lo tanto, si hay un núcleo y modificadores, esto es una frase, y mucho trabajo también es otra frase, que tiene como núcleo la palabra trabajo y como su modificador la palabra mucho. Por último, aquí también en esta cláusula frase, tenemos mucho trabajo, podemos observar que todas las flechas son para adentro. Aquí se produce una barrera natural. ¿Se fijan? Aquí donde puse estas líneas diagonales. Entre la primera frase grande, anda rápido a la esquina y vuelve al tiro, separación. La segunda frase, tenemos mucho trabajo. Entre esas dos hay una frontera sintáctica. Como dice muy bien Antonio, aquí en la primera parte todas las flechitas son para adentro, no hay ninguna flechita que atraviese esta barrera. Y después también tenemos mucho trabajo, todas las flechitas son adentro, no hay ninguna flechita que atraviese esa barrera. Entonces, ¿qué es esta primera parte? Aparte de ser una frase. Anda rápido a la esquina y vuelve al tiro. Fendi le dice muy bien en el chat, sería una oración, porque estaría sintácticamente autocontenida. Oh, Francisco me apunta algo en el chat también. Claro, vuelve al tiro, esta cláusula que pusimos acá, se me olvidó poner que también es una frase. Punto menos en el análisis para mí. No, 3 puntos menos al tiro. Claro, también es frase porque es núcleo y modificador. Entonces,
Perdón, decíamos, esta frase completa, anda rápido a la esquina y vuelve al tiro, que tiene como núcleo y que está coordinando a estas dos cláusulas, anda rápido a la esquina por un lado, vuelve al tiro la otra, es también una oración porque está sintácticamente autocontenida. Todas las flechitas para adentro. Y lo que viene después de esta barrera, tenemos mucho trabajo, la cláusula y frase tenemos mucho trabajo, también es una oración, porque también está sintácticamente autocontenida, también no hay ninguna flecha que se escape de esta unidad hacia otra parte. Bien, ¿dudas con ese análisis en el minuto que nos queda? Yo, profe. Sí. Dígame, Mucho Margarita. trabajo es modificador de tenemos, así como mucho trabajo junto. Así es. Este mucho trabajo Ya. que está aquí es todo un constituyente modificador de la palabra tenemos. Y por supuesto tiene su análisis interno también. Gracias por su palabra, don Antonio. Me alegra que... Lamento que no hayamos tenido más tiempo entre feriados, alguna ausencia mía y cosas así. Lamentablemente se nos hizo poco el tiempo también de esta segunda unidad que tiene harto, que es bien densa, ¿no? Pero creo que con los rudimentos del análisis sintáctico, que vamos a continuar de todas maneras el próximo semestre, ya tienen unas herramientas bien poderosas. Bueno, y ya que son las 11, yo me despido formalmente, ya no nos volvemos a ver en clase en este primer semestre, al menos como gramática 1. Nos veremos con algunos de ustedes en el examen, quizás, con la mayor parte de ustedes, espero que no, porque van a haberse exhibido perfectamente del examen. Y espero que con la mayor parte de ustedes, o con muchos de ustedes, nos volvamos a encontrar en el segundo semestre, en Gramática Española 2. Y cuenten conmigo, por supuesto, en lo que necesiten a lo largo de sus carreras académicas. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. A las 11:15 ya pueden empezar a hacer la prueba, ya va a estar disponible. Hagan alguna pregunta por el chat si hay alguna instrucción que no entienden. Y que tengan un excelente fin de semestre. Mucha fuerza para todos. Cuídense. Profe, San Francisco, dígame. la prueba está como la anterior, ¿es cierto? O sea, ¿puedo hacerla hoy día con lo que me queda de día? Hasta el lunes. Ya, ya. Gracias por la clase. Gracias a Cuídense. ustedes. Que estén muy bien. Oye, veo tantas caritas hoy. Chao, Un profe, abrazo fuerte cuídese. a todos. Gracias. Gracias. Chao, profe, cuídese. Muchas gracias, profe. profe.